profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Ya tenemos en Colombia las 12 del día y un minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias a través de Punto 5, 1490 del AM. Los hechos más importantes de las últimas horas en Colombia y el mundo. Unisimón y otras instituciones colombianas desarrollan potencial vacuna contra el COVID-19. La policía reportó 7 heridos en disturbios en la ciudad de Barranquilla. Defensores de derechos humanos dicen que son 70. Al menos 2.000 toneladas de producción lechera en Antioquia están a punto de perderse por bloqueos. Hay que decir que por error humano se perdieron 7.000 vacunas de Pfizer contra el coronavirus en Cundinamarca. ¿Cómo es la historia? Margaret Calvo, muy buenas tardes. John Didier, ¿cómo estás? 2 minutos. Pues sí, lamentablemente, cuando el mundo entero, sí, con excepción de algunos países que ya lo lograron, como Israel o Estados Unidos, que ya están vacunados, el mundo entero clama por vacunas. Pues resulta que por un error humano, 7.020 vacunas de la marca Pfizer, BioNTech, se perdieron. Recordemos que esa vacuna requiere de ultracongelación a menos 70 grados. Ya tenemos toda la logística y está funcionando, pero es muy importante que quienes manipulen las vacunas cumplan con el protocolo. Pues pasó esto, no se cumplió con el protocolo, se quedaron en una zona, ya estaban listas para ser distribuidas a los puntos de vacunación y la persona que tenía que encargarse de ese proceso de pronto vio estas vacunas y decidió que había que volverlas a ultracongelar. Una vez que se bajan de o se suben mejor a temperatura de menos 5 o 10 grados, ya no pueden volverse a ultracongelar. Por fortuna, se dieron cuenta, la gobernación de Cundinamarca tomó las medidas inmediatas, reportó ante el INVIMA y ante las autoridades sanitarias y obviamente las vacunas ya no cumplían con el perfil necesario biológico y de seguridad para poder ser usadas en algún humano en Colombia que las requiere. Por ende, se debieron desechar. Este es un mensaje para que por favor atendamos siempre los protocolos de bioseguridad también en los puntos donde se manejan las vacunas. Esa es la triste historia de John Deere. Sí, y lo otro es que Bogotá ya está al 100% de ocupación de camas UCI. Pues John Didier, estamos muy graves, muy graves en este tema y lo peor que advierten las autoridades distritales es que a raíz de todas estas marchas, etcétera, como no ha habido ese distanciamiento social ni se ha cumplido con los protocolos de bioseguridad que nos toca a cada uno, más o menos entre 10 y 20 días vamos a ver los efectos y ya en este momento no hay camas UCI. Pues resulta que hay un caso precisamente de una señora nacida, había nacido en Armero, nada menos, la señora María Incapié, de 79 años de edad, que presentó pues, la infección con COVID y requería atención en servicios UCI. Su familia la llevó a la clínica de Occidente para que la atendieran, pero infortunadamente allí no tenían cómo atenderla y hubo ese manejo, tal vez de pronto no fue tan acelerado y el protocolo que tienen estos centros médicos cuando hay paciente con, UCI, con necesidad de UCI, pero no está siendo atendido, lo dejan en observación en algún corredor, en algún punto, o si tienen un punto intermedio. En este caso, la señora, según dice su hija, fue dejada en un punto que no era el más adecuado. La señora nunca pudo recibir atención UCI y terminó falleciendo. Algo que también denuncia la familia de la señora María Incapié es que una vez fallece, como las personas no pueden estar al lado del paciente, uno que más quisiera estar al lado de su familia, pero ni estaba en UCI ni estaba en nada, quedó sola. Simplemente el protocolo dice, según nos explica la señora, que simplemente pasan ya al proceso funerario interno y cremación y en 20 días le entregan las cenizas. Hay algo que no está marchando bien y creo que es importante que las autoridades distritales lo tengan en cuenta.
Pero muy importante, entonces, para cerrar el mensaje, no hay camas UCI en Bogotá y el Colegio Médico de Bogotá precisamente está pidiendo que se declare la emergencia hospitalaria nacional, porque esta situación se sigue repitiendo en otras ciudades. Nunca hacen nada, no me escuchan. Siempre ganan los mismos. Eso es pura rosca. Como yo no tengo palanca, eso ya está arreglado. ¿Está cansado de que decidan por usted? Es el momento de participar. Elija o hágase elegir. Por primera vez en la historia, los vendedores informales tendrán voz y voto en Bogotá mediante la conformación de su consejo local. Ingrese a www.ipes.gov.co. Yo decido. Instituto para la Economía Social IPES, Alcaldía Mayor de Bogotá. Al Día Noticias, la entrevista. Y la entrevista la hacemos a las 12 del día, 7 minutos, con Jansen Estupiñán. Él es el gerente del centro comercial El Gran San. Los comerciantes están pidiendo ser vacunados. Jansen Estupiñán, buenas tardes. Les saluda Al Día Noticias. Don Díaz, buenas tardes. Un saludo especial a todos los oyentes y seguidores. Bueno, se están perdiendo las vacunas. Se perdieron 7.000 vacunas en Cundinamarca de Pfizer. Y ustedes los comerciantes pidiendo que por favor sean vacunados. ¿Son 250.000 los comerciantes de San Victorino que piden ser vacunados? Es exactamente el estimado del comercio popular de Bogotá, que son San Andresito de San José, San Andresito de la 38 y desde luego todo el comercio de San Victorino, John Didier. Bueno, ¿y cómo se está tramitando esa solicitud? Bueno, nosotros estamos haciendo una propuesta. Ayer estuvimos con el secretario de Salud de Bogotá, un delegado del Ministerio de Salud, en el hecho de que pues, los comerciantes no tenemos recursos. Estamos arruinados, pero queremos hacer un último esfuerzo para salvar la economía, salvar los establecimientos de comercio. Así tengamos que sacar créditos, así tenemos que hipotecar nuestros locales para financiar algunas vacunas que nos permitan ir reactivando la economía de una manera certera. Nosotros estamos negociando con algunas empresas importantes en el país para que importen las vacunas y hagan un negocio con nosotros y nosotros podamos vacunar a nuestra gente. Correcto. ¿Y qué les dijo el secretario de Salud? ¿Pero acaso ustedes están dispuestos a pagar la vacuna? ¿Y qué les dijo el secretario de Salud? Desde luego que sí, John Díaz, estamos dispuestos a aportar los recursos para poder salvar nuestro sector. Ayer salimos un poco desinflados de la reunión porque la reunión se trató fue de la responsabilidad y es que la empresa tiene que, mejor dicho, nos metieron todo el miedo del mundo, por decirlo de esa manera, para la adquisición de las vacunas y todo el operativo que conlleva vacunar el personal, tener la IPS que mantenga la cadena de frío, no lo que pasó en Cundinamarca ayer y no se vayan a perder las vacunas. No nos estamos bajo del ánimo, estamos mirando cómo articulamos toda la operación logística de tal manera que se pueda garantizar la aplicación certera y con todas las medidas de bioseguridad y de respaldo de la compra de estas vacunas. Claro, pero entonces no les dejan comprar las vacunas, es decir, ¿qué les dice el secretario? ¿Que tienen que esperar el turno? No, sí nos las dejan comprar, de hecho ya tenemos negociaciones adelantadas, lo que están es diciéndonos que el operador debe cumplir, desde luego que sí se cumple con unos requisitos indispensables de responsabilidad civil y otros acuerdos, que es como tal vez meterle miedo al operador para que no cumpla con este cometido, o sea, en vez de estar del lado nuestro y decir, oiga, mire, tenemos una población importante que nos va a dar la mano, tenemos una población importante que quiere no ser una carga, sino ser parte de la solución, pues tratan de poner trabas en el asunto. Sin embargo, seguimos adelante en la negociación. ¿Y entonces para cuándo sería la vacuna? Eso depende de la adquisición de las vacunas y de la segunda parte del plan, que es la operación logística que se va a realizar con una IPS, John Didier, para que mantenga la cadena de frío, para que reciba las vacunas y luego se haga todo el operativo de inmunización de nuestros comerciantes. ¿Se quedaron de reunir nuevamente? Sí, estamos pendientes para la semana entrante otra reunión. Yo estaría avisándole a la opinión pública los resultados de esta reunión. Sí, pero usted ve que la administración sí quiere facilitar o no quiere en ese sentido sí, el gobierno. Sí lo quiere hacer, pero quiere dejar en claro la responsabilidad. Usted sabe que
hay que tener una logística clara, que a la persona se le aplica la vacuna y tiene que durar en reposo 10, 15 minutos para mirar la reacción. Ellos quieren dejar en claro todo este tema de responsabilidad por efectos de la vacuna, sabiendo que es la misma vacuna que se está aplicando en el país, ¿no? Ujú, correcto. Bueno, pues Jansen Estupiñán, también está con nosotros el concejal de Bogotá, Andrés Forero. Concejal Andrés Forero, ¿cómo ve usted esta iniciativa de los comerciantes desde el Gran San con los San Andresitos y San Victorino de vacunar a los comerciantes en Bogotá? Buenas tardes. Pues, John Didier, un saludo para ti, muy buenas tardes. Espero que, no sé si está Jansen todavía ahí al aire, un gran abrazo Aquí para él. estoy, Andrés. No, pues obviamente Jansen, yo tengo que sacarme el sombrero con él y con todos esos comerciantes que han tratado de sobrevivir en medio de circunstancias tan difíciles. En medio no solamente del acoso de la pandemia, que es un acoso que hemos vivido todos los colombianos, que ha habido de la humanidad, sino también de la persecución infame que ha tenido la alcaldesa Claudia López, el secretario de gobierno, contra el comercio formal de Bogotá, John Didier. Porque no sé si ustedes estaban viendo lo que ocurrió ayer en las inmediaciones del Monumento a los Mártires, a los héroes, donde veíamos que en las horas de la noche había una fiesta, John Didier, una fiesta, donde había música en vivo, estaban bailando sin tapabocas, etcétera, etcétera. Entonces uno no entiende ese doble rasero de la alcaldesa Claudia López. Por un lado, cuando las UCIs no estaban ni siquiera todavía en el 80%, mandó cerrar el comercio, mandó cerrar los restaurantes, y ahora que estamos con las UCI al 96%, donde nos han dicho que prácticamente estamos al borde del colapso hospitalario, pues la alcaldesa pues permite que los chicos, porque pues así les habla a ellos, los chicos pues hagan ese tipo de celebraciones y hagan ese tipo de fiestas. Entonces, por un lado vemos a la alcaldesa, y pues eso me parece que está bien, persiguiendo las fiestas clandestinas, pero pues permite estas fiestas al aire libre sin ningún inconveniente en pleno pico de la pandemia. Entonces yo respeto mucho el ejercicio que está haciendo Jansen y espero que ojalá se pueda llegar a buen puerto. No solamente son ellos, sino son muchos los empresarios que están interesados en apoyar económicamente la posibilidad de que se vacunen sus trabajadores, porque de esa manera pues se le puede dar un aire a la reactivación económica del país, John Didier, que sabemos que está tan golpeada por la pandemia y ahora con los bloqueos y con la violencia derivada de los paros. Correcto. Permítame, concejal, entonces quiero agradecerle a Jansen Estupiñán estos minutos para los bogotanos, para los colombianos, a través del Día Noticias. Quedamos pendientes, Jansen, de la reunión y la finiquitación de esta intención que tienen los comerciantes de meterse la mano al grill y comprar las vacunas para aplicárselas lo más pronto posible. John Didier, muchas gracias al concejal Andrés, gracias, y a los oyentes. Recuerden claramente el artículo 333 de nuestra Constitución Política, que habla de la obligación que tiene el gobierno de garantizarle la libre ejercicio del comercio a las empresas y a los comerciantes. Les mando un abrazo a todos. Igualmente para usted, Jansen Estupiñán, gerente del Centro Comercial El Gran San, ya han expresado su deseo de comprar vacunas para 250,000 comerciantes que hay en Bogotá, de los San Andresitos, de San José, de la 38 y de San Victorino. Concejal, queríamos justamente conocer su opinión sobre la ocupación UCI en Bogotá, que ya está al 100%, y justamente con estos hechos que se presentaron anoche en Bogotá, que se denuncia tremenda rumba en el sector de los héroes. Pues John Didier, la verdad, pues hasta donde ha dicho la alcaldesa, y hasta donde ha dicho Saludata, pues supuestamente todavía no hemos llegado al 100%. La alcaldesa manifestó que habíamos llegado al punto más alto de ocupación durante la pandemia, que era del 96%, y lo que sí está pasando, y pues hoy hubo una serie de denuncias en distintos medios de comunicación, es que ha habido personas que han fallecido esperando la asignación de una unidad de cuidados intensivos aquí en Bogotá, y por esa razón, entre otras, me imagino, el señor secretario de Salud ya ha dicho que están tratando de remitir pacientes a otros lugares del país. No, y el Pero ministro, yo no concejal, puedo... el ministro dijo ayer que Bogotá ya estaba al 100% y que había 500 personas en espera. ¿De dónde sacó el ministro esa cifra? Ahora, yo le quiero decir algo a usted y a los oyentes. Tengo un amigo que enfermó de COVID y fue llevado desde anteanoche. Y ayer al mediodía no había tenido cama, esperó toda la noche y toda la mañana esperando una cama UCI. Entonces sí hay lista de espera. No, yo creo que sí se están presentando situaciones como esa que usted está planteando de su amigo. Le decía que en los medios de comunicación hoy apareció que una mujer
falleció en espera de una unidad de cuidado intensivo y lamentablemente pues no se la asignaron después de haber esperado varios días. Entonces sí se están presentando esos casos, pero no sé cuál será, y yo creo que es importante que el señor secretario pues aclare esas cifras tan preocupantes que dio a conocer el ministro, porque la alcaldesa y las cifras oficiales del distrito hablaban más o menos de la disponibilidad de 100 camas de unidades de cuidados intensivos, pero como usted lo dice, incluso la señora alcaldesa ha planteado que hay una demanda que está superando esa disponibilidad. Entonces obviamente eso nos preocupa, pero a mí, John Didier, debo decírselo, me molesta ese doble discurso de la alcaldesa Claudia López. Mire, ella ha sido implacable con los comerciantes. Y aquí vuelvo a hacerle ese reconocimiento a Janssen y a todos esos comerciantes que han sobrevivido, no solamente a la pandemia, sino a la persecución de la alcaldesa. Los responsabiliza de los contagios, de la propagación del virus, los amenaza con multas y los amenaza con cárcel y con el cierre de sus negocios. Y, en cambio, con los manifestantes, pues es sumamente laxa, es sumamente permisiva. Ayer, por ejemplo, veíamos que le rogaba a los que, ya no manifestantes, ya a los vándalos que le estaban arrojando piedras a los policías y al Portal de las Américas, les rogaba que por favor no lo hicieran. Ojalá ella hubiera sido tan condescendiente y tan maternal con los comerciantes como lo estaba haciendo con esos vándalos. Después, a otras personas que se estaban subiendo a los portales, a las estaciones de Transmilenio, les decía, chicos, por favor, bájense, se pueden hacer daño, sin estar pues pendiente realmente de lo que está ocurriendo en la ciudad. Ella nos prometió, John Didier, que iba a ser la jefe de policía en Bogotá, y la verdad, pues eso, sobre todo eso que le estoy diciendo sobre lo que ocurrió con los policías en el Portal Américas, donde le estaban tirando piedras, pues ella más que la jefe de policía parecía la niñera de los vándalos en la ciudad de Bogotá. De hecho, me hubiera gustado que también se pronunciara sobre lo que ocurrió en el Parque Santander, en el centro de la ciudad, donde ya se confirmó que un efectivo policial fue atacado con posiblemente una sustancia química que le dejó laceraciones en la cara. Ahí sí la alcaldesa no se pronuncia y obviamente eso molesta. Y molesta a John Didier porque entonces ella restringió todos los derechos constitucionales, el derecho al trabajo, el derecho a la libre movilidad, el derecho a la libertad de culto. Los ha restringido todos por razones epidemiológicas, pero el único derecho que no restringe es el derecho a la protesta. Entonces, yo se lo planteé la semana pasada, hacía que todos los comerciantes y empresarios de Bogotá cerraran antes de las 7 de la noche para que se aplicara el toque de queda a partir de las 8, pero su secretario de gobierno y su alcaldía en general exaltaba que estuvieran incumpliendo ese toque de queda los manifestantes. Eso es lo que a uno le choca, eso es lo que uno dice que pues la alcaldesa ha manejado muy mal y ahora, como usted lo dice, estamos viviendo este estrés en la ocupación hospitalaria que obviamente es un riesgo para todos. Sí. Pues concejal de Bogotá del Centro Democrático, Andrés Forero, muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias. Que pase muy buen día. Don Didier, un saludo para ti y para todos los oyentes. Muchas gracias. A propósito de las protestas, se denunció sobre personas desaparecidas. Ya el distrito, a través de la Secretaría de Gobierno, anunció que conoció el paradero de 21 personas que habían sido reportadas como desaparecidas por la Defensoría del Pueblo. La información la tiene Nicolás Espinosa. Buenas tardes. Buenas tardes, John. El martes 11 de mayo la Secretaría de Gobierno conoció un nuevo registro presentado a la ciudadanía por parte de la Defensoría del Pueblo de 22 personas presuntamente desaparecidas en Bogotá en el marco de las movilizaciones que ya completan 14 días. Ese mismo día el distrito realizó las investigaciones y se conoció el paradero de 21 de ellas. Solo falta por ubicar a Ángel y Murillo Cardona, sigue en la lista de desaparecidos, y habían personas también repetidas en esta lista, en este caso un muchacho. Lo anterior evidencia la falta de verificación, dice la Secretaría de Gobierno, de información por parte de la Defensoría del Pueblo, teniendo en cuenta que la entidad participa de manera permanente en los puestos de mando unificado, teniendo acceso directo a la información de todo lo que ocurre en el momento, y pues tiene cómo verificar si las personas son detenidas o llevadas a URI o a hospitales. La Secretaría de Gobierno dice que... la Secretaría de Gobierno, el CTI y la Fiscalía dicen que también pudieron establecer comunicación con estas personas y se evidenció que algunas fueron detenidas por alteraciones de orden público y trasladadas a la URI de Palo Quemado y hoy se encuentran libres. También el distrito insiste que todas las entidades del Estado, para que haya una mayor rigurosidad y precisión en la información de desaparecidos o fallecidos presentados en el marco de la movilización social, pues el país está viviendo un momento de tensión y cualquier reporte entregado por las instituciones sin la debida verificación puede generar pánico en la ciudadanía.
Gracias, Nicolás. Y a propósito de las manifestaciones, de las protestas, del paro indefinido, pues ante la difícil situación que vive el país, el Contralor General de la República propuso un diálogo amplio e incluyente. Los detalles con Ramón Alberto Soto. Buenas tardes. Buenas tardes, John Didier. Así es, el Contralor General de la República hizo estas expresiones en el Congreso de la República en el marco de una de sus intervenciones en el Congreso de la República respecto de este tema y el llamado a un diálogo amplio e incluyente en nuestro país. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, manifestó al respecto. El camino del diálogo es el único para lograr la solución a la compleja situación en que nos encontramos. Es imprescindible privilegiar y fortalecer los escenarios de diálogo entre el gobierno nacional y los diferentes actores que han manifestado sus muy sensibles peticiones. Es fundamental que dicho diálogo se realice de forma amplia e incluyente, con la participación de sectores sociales, académicos, políticos, gremiales, entre otros. Es importante abordar plenamente las problemáticas nacionales, regionales y locales para lograr construir un esquema participativo y pluralista. Era el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, en el Congreso de la República llamando a este diálogo amplio e incluyente, pero que no se repitan, recalcó, los incumplimientos de los anteriores diálogos en nuestro país que no han terminado en absolutamente nada. Esto es Al Día Noticias. Gracias, Ramón Alberto. 12 del día, 22 minutos, y renunció la canciller Claudia Blum. Esto a raíz de la mala imagen que tiene Colombia en este momento por esta protesta, y se señala que se está masacrando al pueblo colombiano. La información a esta hora con Julián Rabe. Buenas tardes. Buenas tardes. La canciller Claudia Blum presentó su carta de renuncia irrevocable el pasado 11 de mayo a la presidencia de la República. Ella llegó al cargo en noviembre de 2019 como reemplazo de Carlos Holmes Trujillo, quien ocupó en ese momento el Ministerio de Defensa. De ser aceptada la renuncia de la canciller por parte de Iván Duque, sería la segunda salida de un miembro de su gabinete en 2 semanas. Recientemente, el presidente le había encomendado a Blum viajar a varios países en Europa para informar sobre la crisis que vive actualmente Colombia a causa de las protestas iniciadas el 28 de abril. Allí, ella se reuniría con Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Por ahora, la viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía, queda en reemplazo, mientras Duque toma la decisión de quién ocupará el cargo. Algunos de los nombres que suenan son María Paula Correa o Marta Lucía Ramírez John. Gracias, Julián. Las 12:24 minutos a nivel internacional. Pues se destaca la noticia de la confrontación en Medio Oriente. Continúa el grupo terrorista Hamas disparando decenas, centenares de cohetes contra la población civil en Israel. Dijo Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, que Israel tiene derecho a defenderse. ¿Cómo es la historia? ¿Cuáles son los datos que se tienen a esta hora? Margalio Jalbo. Hola, John Didier, ¿cómo estás? Nuevamente estamos aquí en Al Día Noticias. Sí, está nuestro corazón con Israel, y el tema es que si continúan los bombardeos, las noches se hacen muy complicadas para quienes están en los distintos lugares que están recibiendo, como bien tú dices, este embate muy fuerte de Hamas, el grupo terrorista, pero se espera en las próximas horas, es decir, más o menos hora nuestra, 1, 2 de la tarde, un pronunciamiento importante de Israel sobre medidas que espera anunciar fuertes para poder de una vez y por todas detener esta situación. Se quiere llegar también al acuerdo, pero primero que todo, medidas fuertes. Sí, Estados Unidos advierte que cuando hay agresión, tiene que haber la oportunidad de defenderse. Claro. Gracias, Márquere. Y no nos podemos ir sin destacar que Egan Bernal sigue siendo protagonista del Giro de Italia. Hoy ya se ubicó en la tercera casilla de la general y fue segundo en la etapa. Nicolás Espinosa. Pues así es, se corrió la sexta etapa del Giro de Italia, bien lo dijo John. Egan Bernal fue segundo a 12 segundos del ganador, el suizo Gino Mader, que ganó con un tiempo de 4 horas 17 minutos 12 segundos, y efectivamente Egan Bernal asciende a la tercera casilla de la clasificación general a 16 segundos del líder, el húngaro, Attila Valter. Gracias, Nicolás. 12:25 y tenemos un tema musical para el cierre, canción, Margaret. Claro que sí, tenemos
tenemos canción para el cierre, tenemos precisamente a Blessed, que está como pupilo, si se puede decir así, de Maluma. Aquí está el tema, espero les guste. Maluma apoyando a colombianos. ¿Cómo se llaman? 12 del día, 26 minutos, y de esta manera llegamos al final de Al Día Noticias con los servicios técnicos de Edwin Reyes. Invitamos a nuestros oyentes de www.aldianoticiasconjohndidier.com continuar en la mejor programación musical para conectarse con el cielo, con el Todopoderoso. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Punto 5, el show de la radio.